Bienvenida al club. Tú ya estás en el Gracias. club. Pues allí la mujer cuando llega a menopausia quiere un rol completamente diferente. Ya. Con Enki. Con Enki Con Enki. significa el comienzo de. Y para nosotros menopausia es el final de. Mujeres que piensan que porque ya no tienen la regla, ya no tienen que ir a ginecólogo. Que la inmortal va a Ser ser la más ella. inmortal. De la menopausia, ¿qué es lo que te ha enamorado? Yo tengo sofocos, la otra dijo, yo tengo insomnio, la otra dijo, pues yo tengo esto, Me parece que hace que seamos un conjunto de inmortales. Si la menopausia pudiera hablar, nos recordaría que es una de las grandes ventanas de longevidad que tenemos. Hoy nos acompaña una mujer que ha cambiado la forma en la que entendemos esta etapa de España. Farmacéutica, divulgadora, incansable y titular de la farmacia Puente de la Virgen en Elche, donde ha creado un modelo pionero de acompañamiento a la mujer en perimenopausia y menopausia. Yolanda Galeana es respetada y admirada no solo por lo que sabe, sino por algo mucho más difícil, por cómo escucha, por cómo acompaña y por su empeño en que ninguna mujer viva esta fase en soledad. Su trabajo parte de una convicción clara, que la prevención real, la que cambia vidas, también empieza en la farmacia, y que las mujeres merecen una atención rigurosa, accesible y profundamente humana. Hoy viene al Club de los Inmortales para explorar algo que nos conecta a todas: cómo transformar la menopausia en un aliado de salud, en un punto de inflexión positivo y en una herramienta para vivir mejor y más tiempo. Yolanda, te admiramos. Es un auténtico lujo tenerla aquí y descubrir su visión y sus proyectos. Bienvenida al Club de los Inmortales, Yolanda. Bueno, muchísimas gracias y enhorabuena a las dos por esta iniciativa, porque es verdad que hablamos mucho de perimenopausia, menopausia, somos una generación, somos la generación X, ¿eh? Esa generación que se empapó Friends una y otra vez, Sí, ¿eh? bueno. Pues ahora todas las de Friends están en menopausia, como Totalmente. nosotras estamos en perimenopausia, menopausia y estamos todas. Y somos una generación que está muy informada y que somos también, necesitamos más información, pero una información veraz, una información científica. A nosotras no nos valen que nos vengan con milongas o con cosas, estereotipos ya de antiguos. Necesitamos una información súper veraz. Entonces, nuestra profesión, la farmacia y el punto de la farmacia, yo he pensado que es sin duda el mejor punto de atención a la mujer. En todas las etapas de la vida, por supuesto, pero en menopausia muchísimo más por lo perdidas que están. Bueno, pues teniendo todo eso en cuenta, la longevidad, hablando de la longevidad, digamos así, la menopausia no es solo sofocos y hormonas, ¿verdad? Desde luego. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de la longevidad? Pues mira, la menopausia es verdad que es un punto de inflexión de cara a la longevidad. Entonces, ahora hablamos mucho de menopausia, pero tenemos que tener en cuenta que toda esta etapa en la que estamos haciendo tanto hincapié es realmente la prevención de cara al después, de cara a que haya un proceso de longevidad sano, a que vivamos la longevidad de una forma sana. Estamos viendo esa palabra prevención todo el rato. Todo el rato. En todos los Es que es una podcasts. etapa crucial que marca los pilares de cómo se va a vivir después. Entonces, por eso es tan importante que se haga una divulgación cercana y amable, por supuesto, sin agobiar a las mujeres, que ya nos agobian bastante Que con no hay que otras castigarnos cosas, por tenerlo. pero hacer una divulgación cercana y amable de cuidarse, de cómo cuidarse y de cómo interpretar esta etapa, ¿no? ¿Cómo explicarías esos mecanismos del envejecimiento acelerado que se produce en la menopausia? Fíjate que ese punto de inflexión del que hablamos, Anabel, que es en torno a los 45-50 años o cuando se marca ya el descenso total de estrógenos, pero más allá de los 12 meses sin regla, yo el otro día comentaba en una charla que no me gusta esta definición de 12 meses sin regla porque ha hecho muchísimo daño a las mujeres. Al final, a la paciente es a la que le hace daño. Por un lado, muchos médicos mal formados han dejado pasar 12 meses sin atender a la mujer, no la atienden, no le miran la cara, no le generan un diagnóstico hasta que no pasan esos 12 meses. Y por otro lado, hay muchas mujeres que hacen exactamente lo mismo, que dicen, bueno, yo hasta que no tenga un año sin regla, yo no estoy en menopausia. Entonces, olvidamos toda esa etapa anterior. Y ese punto de inflexión en el que no actuamos es el que marca después, como os digo,
el proceso de envejecimiento. Entonces, nuestros estrógenos, yo tengo una visión un poco particular de cómo Cuéntala, veo los cuéntala. estrógenos, a ver si os la consigo transmitir. Mira, los estrógenos muchas veces se habla de que son em, que generan la funcionalidad del órgano. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo que hace realmente el estrógeno es crear una capa protectora de todos nuestros órganos. O sea, es que los estrógenos tienen receptores en Sí, prácticamente todo el sí, sí, organismo, En todo, sí. en todas donde más partes. cerebro y sistema Sí. genitourinario, ¿no? Pero en todos los órganos hay receptores. Pero en todos los órganos lo que hace es esa capa de protección, esa capa Ujú. de Superman. Vale. Entonces, nosotras vamos viviendo, vamos haciendo nuestras cosas, viviendo mejor, peor, más o menos ejercicio, comiendo mejor, peor, pero el estrógeno ahí está encima de ti, creando esa capa de protección. Y cuando llega la menopausia y todos estos estrógenos desaparecen y no protegen al órgano, es como que se quita esa capa y se ve lo que hay debajo. Ya. Entonces, Ya. ¿tú qué has hecho durante toda tu vida? Ujú. Pues está claro que hay un factor genético ahí, lo sé, Vale. pero ¿qué has hecho durante toda tu vida? ¿Has comido bien? ¿Has comido mal? ¿Has hecho ejercicio? ¿No? ¿Has bebido demasiado? ¿No? Sí. ¿Has fumado? Entonces, todo eso es lo que sale a la luz entonces. Vale. Y a partir de ahí, eso que ya venimos arrastrando de atrás, Sí. sumado a la falta de protección, hace que cualquier cosa que hagamos regular o que no nos cuidemos adecuadamente Se vea más. se vea más. Vale. ¿Y cuál sería el signo o el síntoma que dirías, cuidado, que aquí pasa algo? Bueno, yo a mis clientas o a las chicas es que yo empiezo a hablar de menopausia a gente muy joven. Yo cuando, Bueno, sí, estás diciendo que hay porque, que prevenir al final. claro, con 30 y pocos años, 40 años, o cuando, bueno, pues tienen a lo mejor su último hijo y vienen a la farmacia con su hijo, y ¿vas a tener más hijos? No, digo, pues ahora tienes que empezar a pensar a mirarte cómo vas a tener la regla, simplemente para que tengan ellas un tip de, ay, pues mira, este mes el periodo lo tengo de 5 días, cuando el mes pasado lo tuve de 7, o tengo un sangrado más Sí, abundante. Simplemente que vayan viendo esos pequeños cambios a nivel de la regla, pero que se fijen, ¿no? que Porque se fijen. yo creo que muchas veces ni siquiera le dan importancia y no se fijan en ellos. No, No, no. Porque que lo se fijen. normalizan. Porque luego es verdad que luego aparecen síntomas, el insomnio, ¿Hay el- alguno clave en los esos? sofocos y demás, pero si ellas intentan atender a los cambios en la regla, es como que ya vamos adelantando Vale, lo que puede venir después. vale. Entonces, si empiezan ya a hacerse, yo les digo que se hagan una planificación de su ciclo hormonal. Al final, nosotras en etapa fértil tenemos un ciclo hormonal que se va repitiendo mes a mes. Ujú. Una subida de estrógenos, progesterona, una bajada, Sí. donde está más alto, un pico de ovulación. Entonces, que se hagan ese mapa hormonal mensual, que eso sí, aunque parece muy complicado, se repite mes a mes. ¿Y eso Sí. haces en la farmacia? ¿A partir de qué edad has dicho para que quede claro, más o menos? Mira, esto el otro día se lo explicaba a un grupo de chicas muy jóvenes y de hecho estoy intentando hacer una cosa que ahora os voy a contar, a ver qué os parece, porque me interesa mucho explicar esto a las adolescentes. Oh, Me interesa mucho porque yo tengo una niña de 13 años, entonces estoy intentando colarme en su colegio. directamente, a Directamente saco. quiero colarme y quiero, ya que en los colegios ahora se da clases de sexualidad, que me parece estupendo, me encantaría que aparte de Hombre, estas clases de claro. sexualidad se diesen unas clases de conocimientos hormonales, tanto a los chicos como a las chicas, pero especialmente a las chicas porque son más cambiantes los ciclos. Entonces, para que ellas entendieran que esa variación en sus hormonas de lo que le está pasando les genera también cambios, Pequeños cambios pequeños cambios y y alteraciones, y que alteraciones, lo entiendan. frustraciones, bajones Sí, emocionales. sí, 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 A sí. Y mí me parece entonces un proyecto brutal, Súper bonito, estoy de con ¿eh? verdad, esto, Parece. Anabel, de ahora a verdad. ver si hago Sí, ahí. sí, sí. ¿Cuál es el error más grande que cometen las mujeres sin ni siquiera saberlo? Durante la etapa de la menopausia, ¿Perimenopausia o la Sí, menopausia? eso está genial, a ver. a ver, es que yo creo que no quiero unir error a mujer, Anabel. Me parece Bueno, muy bien. no tiene por qué ser un error, Sí, sino sí, Creo una que falta de conocimiento, quizá. sí. O sea, por eso he dicho que muchas veces sin saberlo, o sea, me Claro, refería a sí, es un eso, no error, es eso que... es. es que, claro, Pero me mira, gusta mucho Sí, que no lo que quedáis apuntas. es que Sí, quiero, porque ya es como una cosa más. O sea, es una carga más y una cosa más para sentirse Para exacto, vosotras, culpable otra vez. y otra cosa para nosotras. Quizás es verdad que no lo he exactamente. enfocado bien, pero Es, lo que te quiero decir es de qué carece, qué podemos animar, o sea, o qué podemos
quitar en esa etapa para que realmente lo conozcan y digan, oye, pues fíjate tú, Pues como mira, lo de la autoobservación que acabamos de hablar? Pues mira, algo podríamos decirles a todas, como yo les digo, para que se rían un poco cuando empezamos a alguna charla y están así un poco serias, les digo, pues ojalá hablásemos de menopausia como hablamos de nuestros partos. O sea, de esto que te juntas con Ya, tus Es cierto. amigas, ¿eh? Y una dice cómo tuvo su primer sí, hijo, es ¡pum! Y verdad. falta tiempo para la otra contar cómo fue su cesárea, cómo, cuánta epidural le pusieron, cuántos centímetros dilató. O sea, somos muy abiertas a contar esto. Y eso es muy explícito. Y es más, y yo que Sí, Es muy exactamente, yo creo que es explícito. más, Además, es hemos de mucho contarlo más. Sí, todo, sí, lo sí, limpitas que sí. hemos ido, no limpitas, es que es muy explícito. Todo, Todo, lo contamos todo. todos, cuánta gente había en la Sí, sí, habitación, sí, ahí cuánta colaboran gente. también además nuestros maridos, que también Sí, colaboran sí. y, Sí, o sí. El mío sea, se cortó, el mío se mareó. No, sí, el sí, mío. sí, Lo sí, sí. contamos todo, desde el Sí, es último verdad, sí. residente que había hasta la Es verdad, sí. enfermera de turno, todo, todo. Entonces, bueno, pues, ¿por qué hay un poco de vergüencilla de hablar de menopausia si es más limpio? Bueno, porque tú misma lo has dicho, llevamos detrás Exacto. un peso. No, llevamos una Hombre, estigmatización Mm. de mujer mayor, de mujer totalmente. anciana, de esto ya. O sea, tú acuérdate, ¿tú cómo veías a las mujeres de 50 años cuando tú tenías 20 años? Por favor. Desde luego como yo, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, Vamos a ver. claro, tú las veías unas señoras que estaban cercanas a la muerte, Y ahora son ¿no? los nuevos 30. O sea, estamos Entonces, por eso es estupendas. que somos una Como sigamos generación muy así, cuando diferente. cumplamos 60 vamos a tener 20, Que somos ¿sabes? como de las inmortales, ¿vale? O sea, esto Sí, que hay que sí, sí. empezar por creérselo. Vale. ¿Y un mito que quieras romper de la menopausia? Pues mira, precisamente ese, que una mujer de 50 años es una mujer que está en un apogeo profesional y personal y social increíble. Muy Eso buena, hay que muy romperlo. buena. Y además es que no hay más que vernos a nosotras, Por favor, claro ver que a sí. nuestras amigas. Que Por están favor, Ver tenéis que tus mirar las botas, botas, saca las ver tus botas. botas, Por favor, vale. desnúdanos un ver tus poquito, por favor, botas. esa maravilla. A ver, Con tachuelas, yo no he visto una cosa más rockera y más bonita. Nos encanta. Nos ha encantado, nos ha encantado. La Nos hemos ha visto entrado entrar y rompedora. vamos. aquí está. Yolanda, ¿hay algún tratamiento, suplemento que tú consideras que está sobrevalorado en menopausia? Sí. A ver, depende de si la mujer está tomando, por ejemplo, una terapia hormonal. Como te digo, hay que hacer una evaluación y repasar todo lo que está tomando. Cuando una paciente está con una terapia combinada de estrógenos y progesterona, directamente hay que quitar todo el suplemento que vaya dirigido a síndrome genitourinario y todo suplemento que vaya dirigido al sistema nervioso, incluidos sofocos, incluido sueño. O sea, ahí te quitas un arsenal de complementos tremendo. Mm. Que yo no tengo nada en contra de los complementos cuando son necesarios. Yo lo que siempre digo es que hay que dar el que hay que dar. Claro. No hay que dar todos porque con alguno acertaremos. No, Sí, pero hay que hacerlo con cabeza. hay que hacerlo con cabeza. Entonces, aquí menos es más y podemos hacer suplementar a nuestras pacientes de una manera ordenada, y no dar así todo a bocajarro. Entonces, sí que considero que habría algunos que se podrían quitar perfectamente. Por ejemplo, bueno, todos los suplementos que contengan calcio, pues Bueno, eso demás. por demás, esos Eso por ninguno. demás. Y luego dentro de los clásicos, pues dependiendo si está, es que claro, yo he visto mujeres, chicas, que tienen unos parámetros y unas analíticas de un mapa lipídico, una resistencia a la insulina, que está, vamos, de 20 años. Entonces, Y hay que ¿por qué hacer, esta claro. señora tiene que tomar un omega 3, por ejemplo? Ya. No es necesario. No es necesario Bueno, porque, hay que ver cada caso. al claro, final. hay que ver Y cada de, caso. y de todas las suplementaciones, de todos los productos que tú conoces, ¿cuál te quedarías que fuera barato, accesible, que proporcionara un bien con esa calidad? Pues mira, me quedaría con un antioxidante mitocondrial. Muy buena. Muy buena. Porque estoy un poco cansada del trío la. Ya sabes, Sí, omega sí, 3, vitamina D, y magnesio. magnesio. Que sí, que de acuerdo, que bien. Pero hace 3 años vivíamos sin ellos. Sí. Que tampoco estábamos tan mal, ¿no? Entonces, digo, tan mal de salud, Sí. Ya, ya, me refiero. Entonces, fuera de estos que puedan ser como un básico,
para la gente que, bueno, que el magnesio es súper necesario y demás. Bueno, cada uno con sus funciones, Por ¿no? Me supuesto, refiero, en sí, su sí, sí, sitio, por ¿no? Cada uno supuesto, de no, ellos. no es que quiera yo tirar por tierra absolutamente nada. Yo solo digo que, pues eso, que hay que hacerlo con un poco de criterio. Pero sí que para nosotras me parece un imprescindible un antioxidante que actúe a nivel mitocondrial, Vale. porque es verdad que nuestros estrógenos y progesterona pues van fluctuando, Sí. ¿no? Y que van subiendo y bajando, pero la mitocondria cae en picado. Ujú. Entonces, la formación, la generación de energía cae en picado. Y esa generación de energía, más allá de que podamos pensar que es energía para levantarnos y hacer deporte, es la energía que necesita nuestro organismo para realizar todas sus funciones. Entonces, para que todo funcione, necesitamos ese ATP, esa energía que la Totalmente, la genera la mitocondria tiene que mitocondria. estar a full. Entonces, para darle un poquito de De vida a la de vida mitocondria. a la mitocondria, un antioxidante pues como el ácido lipoico, por ejemplo, Ujú. Vale. o un Vale. resveratrol. Ese actúa afuera, pero también es interesante. Vale. Y respecto al ejercicio, ¿qué papel tiene en la menopausia? Bueno, yo digo que es el pilar fundamental Sí. de la vida de la mujer, que me da igual que si hayas hecho antes o no hayas hecho nada antes, me da lo mismo, pero ahora tienes que hacer ejercicio y ejercicio de fuerza, por supuesto, pero no hay que denostar tampoco el ejercicio aeróbico, Sí. Vale. que es una combinación ahí de ambos, y que la generación de músculo, el músculo es un órgano endocrino, entonces genera más de 600 mioquinas. Sí. Entonces, esas mioquinas son antiinflamatorias, mejoran la resistencia a la insulina, son neuroprotectoras, facilitan también la formación de hueso, activan la vía AMPK. Eso hay mucha gente que no lo entiende, lo de que el músculo ayuda a la generación del hueso. Claro, Y porque menos se entiende a nivel cerebral. El BDNF Totalmente. menos lo entiende. O Pero, sea, pero la gente le cuesta, es una parte que le cuesta. Yo me voy a poner a hacer pesas ahora con la edad que tengo porque yo creo que es pues un error. yo el otro día a una clienta que le decía, o explicándole esto, que es verdad que hay cosas que cuesta mucho de explicar en sí. mostrador y demás. Cuando haces consulta y estas cosas, pues tienes un poco más de tiempo y puedes ahí explayarte un Sí. poco, pero en el mostrador cuesta un poco. Pero yo le ponía un ejemplo y digo, pues a mí se me ocurren cosas cuando estoy en la cinta. Es Sí. verdad. Sí, sí. No Sí, es pasa, verdad. Sí, sí, además sí. estás ahí un poco no estás pensando en Y no nada, estás con estás el pensando que móvil, no estás estás entretenida cansada Y con es nada cuando y te estás viene. y, centrada. Sí, ¿no? Y digo, totalmente. yo pienso y se me ocurren ideas. Bueno, es que Entonces ahora es digo, y le complicado digo a tener la la motivación. señora, piénselo usted, súbase a la cinta y piénselo. Totalmente. Tenemos Pero que estar en movimiento. sí, La clave es estar en movimiento, no pasar parar. más tiempo en Activas. movimiento. Ya no te digo que tengas que estar todo el rato con la pesa, sino en No, en movimiento que movimiento. sentadas. Eso es la clave. De hecho, vosotras que vais a ser inmortales, vais a convertir, Eso vamos a ser. sí, sí, vamos a convertir Alicante y Madrid en zonas azules del Por mundo, ¿no? supuesto. Sí, sí. Bueno, pues entonces estará Okinawa, Madrid, Alicante, Cerdeña y Loma Linda, ¿no? ¿No es? Entonces, en todos estos puntos se caracterizan por esto, ¿no? Porque están en movimiento, porque también viven en comunidades. Es muy interesante también que ellos tienen relaciones intergeneracionales, Sí. ¿no? No se relacionan solo con gente de su edad, sino que se relacionan con gente de Y de varias hecho lo generaciones. provocan. Y te Claro, nutres Eso sí, lo es provocan. interesantísimo. Sí. Entonces, mantener las relaciones con tu entorno, tener un propósito en la vida, ¿no? Mm. Estar feliz, Es que eso al ¿no? final también es chicha para la mitocondria, ¿eh? También te No lo digo. odiar, no odiar, no odiar, No no intoxicarte, odiar, no intoxicarte. no Si intoxicarte. quieres llegar a los 70, a los 80, a los 90, inmortal, eh, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Pues El entonces, primer pasito que tenemos que dar, esas mujeres que quieren llegar a los 70 estupendas, el primer pasito. a partir de la menopausia, Mm. bueno, a lo mejor quiero, bueno, Vamos, dilo, estás en petit comité. ponerse terapia hormonal. Ya estamos. Ya he dicho. Pues ya está. Y sobre los hábitos, ¿qué 3 hábitos crees que son fundamentales en esta etapa que nos van a hacer inmortales? Además de la terapia hormonal, Sí. que será necesaria para mejorar y para mantener eh, la salud metabólica, la salud cardiovascular, salud ósea y, y a nivel geniturinario que podamos seguir manteniendo una vida sexual activa. Nuestros hábitos deben ir parejos a
a la medicación. Esto es como otro medicamento, no podemos tomar una Sí. pastilla y darlo todo a que funcione la pastilla y ya está. Nuestros hábitos tienen que ser esos. A ver, generar movimiento, estar activas, bajar nuestro nivel de estrés Esa yo en la creo que es la medida parte más complicada, ¿eh? En determinados casos, yo creo que esa parte. Pero yo creo que desde la parte del ejercicio y del Bueno, movimiento ahí es verdad que nos va también a ayudar. Por es eso verdad. yo creo que los dos pilares van a ser, son el ejercicio y el movimiento Ujú. y la mejora en la alimentación. Vale. Y desde ahí, viene todo lo demás que puedas ir añadiendo, va a ir en favor tuya y mejorar esto, que a los 70 años pues tengamos una vida activa, Ujú. sigamos teniendo una vida activa, un cerebro Activo también. activo, Sí, que sea curioso sí. Que quiera y, crecer, y que que quieras quiera, aprender claro, que con quiera cierta venir. edad. Entonces, yo creo que has dicho dos, pero tres intervenciones, tres cosas en El, hábitos, en el suplementación, sueño, ¿no? A lo mejor también nos también, una... Claro, el aparte de lo que sueño, nos Pasa has es que la dicho, menopausia precisamente es como lo que más se altera. Entonces es casi lo bueno, más difícil de regular, pero es una la, vez a es lo la mejor lucha, yo creo, vas más haciendo esa complicada, ¿no? transición, si al final tienes la terapia hormonal Sí. o si estás con una suplementación adecuada y pautada, Hmm. empiezas a Aunque hacer hagas deporte, eso ejercicio, también te... comes Sí. mejor, al final acabas durmiendo mejor. Y yo total. creo que eso también podría ser uno de los hábitos. Pero ¿Cómo lo ves? es una lucha El lo del sueño sueño. es una lucha lo del sueño, pero porque no lo estamos regulando, porque son muchos factores los que se mezclan e impiden que tengamos un sueño reparador, desde el estrés, la variación, la desregulación Y luego en porque los pensamos, yo creo que el sueño se controla solo al final del día, ¿puede ser? Claro, la gente piensa que solamente con la melatonina antes de 20 acostarte tienes minutos antes suficiente y ya te crees y que no con saben que eso desde la mañana el hay, cortisol está desorganizado. claro, no tenemos dopamina por la mañana, pero no la hemos generado tampoco porque no hemos tenido un sueño profundo por la noche. Pero claro, necesitamos también de hábitos saludables que ahora no tenemos, vivimos encerrados. Entonces nos tiene que dar la luz, esa longitud de onda de la mañana que hace que empecemos a sintetizar dopamina y que le está diciendo a nuestro cerebro, es de día, Motívate. motívate, vamos allá. Y luego esa luz de la tarde, si Si es que no nos da la pasear, luz, si es el problema. sales a pasear por la tarde y esa luz, esa longitud de onda del atardecer ya le está marcando a tu cerebro que tiene que empezar a apagarse. Entonces Ujú. tú tienes que acompañar eso, no vale solo que te lo dé la Ya. naturaleza. Si tú luego te vas a casa y te enchufas el móvil y te dejas aquí el Sí. El móvil móvil mirando. todo el rato También antes de Entonces, es muy acostarte. complejo, si os pasará a vosotros también, que es verdad que luego cuando analizas y hablas con esa persona, muchas veces decís que lo está haciendo todo mal, desde la mañana a la noche, sí. y que a lo mejor hasta te diga decir, no, yo me tomo un café a las 5 de la tarde, pero a mí el café no me afecta. O sí, ¿sabes? O sea, que ya empiezas a repasar y llega ese momento del móvil. Y es verdad que es muy complejo cuando tú estás todo el día atendiendo muchísimas obligaciones, estás a nivel profesional a tope, a nivel familiar a tope, Cortar. llega como ese momento y necesitas como evadirte. Entonces ya esa evasión para muchos es el móvil y nada te aleja más para el sueño que una pantalla. Entonces sí que, no sé, deberíamos intentar por lo menos ese corte hacerlo antes. Ahí hemos ido para atrás, yo creo, Sí, personalmente, ¿eh? Mira, ¿te acuerdas que te dije el otro día que mi abuelo vivió 104 años? sí, Ay, me lo qué contaste, es maravilla. verdad. Y tu abuela Y mi abuela 99. 99. Si es que Dichosa genética, macho. nos gana a todas. Te digo yo que la Esta inmortal va a va a ser la ser más ella. inmortal, Esta no se totalmente. entierra. Pues chicas, yo creo que no, porque la longevidad yo creo que no es hereditaria. Yo creo que hoy en día, como en tantos cambios y tantos diferentes, ¿no?, que tenemos de las generaciones anteriores, la inmortalidad y la longevidad ahora hay que trabajarla. Va a ser un Sí. rollo epigenético que se llama, ¿no? Es epigenética totalmente. Vale. Entonces, aunque mi abuelo viviera y estuviera súper lúcido hasta sus últimos días, Sí. y con muy mal carácter, Pero eso es señal de que está activo. bueno, tú no has oído hablar mal a alguien. Pues creo que la longevidad no es hereditaria hoy en día, ¿eh? Igual que la mayoría de las enfermedades que tienen ese componente genético, ha pasado a ser un componente más epigenético.
Entonces, claro, tenemos que valorar todo esto, Anabel. Si es que si vivimos ahora en este tipo de sociedad, tenemos que darle una vuelta. Yo Sí. creo que hay tiempo para todo y además en este momento nosotras somos muy críticas y somos también muy autocomplacientes. Es decir, llega un momento en que decimos que no, Ujú. llega un momento en que toleramos hasta cierto punto y llega un momento en que nos resbalan las Sí, cosas. Entonces, Totalmente. ese equilibrio lo tenemos que llevar a nuestro cuidado personal. mm, Entonces, si son las 8 de la tarde y hay gente que te está bombardeando el teléfono, pues oye, habrá que dejar el hasta teléfono mañana. al lado. Sí, a mí me encanta que hayas dicho esto de que efectivamente nosotros podemos intervenir. Y es que de hecho el club nace para eso, para poder tener la oportunidad de decirle a la gente que puede hacer muchísimas cosas en su vida para vivir mejor, más feliz y por ende más tiempo. Entonces, A mí me parece una labor extraordinaria la que estáis haciendo, porque más allá de, de estar, mirad, ¿no os habéis dado cuenta que la cantidad de suplementos, marcas, cosas, merchandising, todas cosas que están Bombardeo, saliendo, bombardeo bombardeo. brutal ahora con la menopausia? Entonces, ¿esto qué va a ser? ¿El nuevo bombardeo para la Parece que si mujer? no te suplementas es que no te estás cuidando, quizá. Entonces, lo que hay que hacer es esta labor Que a que lo estáis mejor, haciendo que a lo mejor vosotras. sí, pero hay que hacerlo todo con cabeza y hablarlo. Hay que ver a cada persona y sus casos y sus circunstancias. Sí, y poner ejemplos reales, Mm. ejemplos de mujeres reales y que digan, pues, oye, a mí no me gustaba el gimnasio. Yo, de hecho, siempre hacía, Yo hacía deporte de equipo, digámoslo así. Yo yo, empezaba con el gimnasio a partir yo hacía de... deporte al aire libre. O sea, yo iba, salía, corría, Claro, tal, no sé qué, pues natación o me iba a la montaña, tal, no sé qué. Pero yo meterme a hacer pesas nunca lo había hecho. Entonces, pues desde hace 5 años, pues lo hago puntualmente, o sea, permanentemente. sí. La Y no lo voy a constancia. dejar. No, 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 no. Entonces, eso quiere decir que para cualquier mujer es accesible el poder hacer ejercicio. Y esto que hacéis de dar todos esos hábitos, sugerencias, informar que se pueden hacer muchas cosas y tener una mejor alimentación, por ejemplo. Anabel, tú que sabes tanto de nutrición, tú puedes hablar largo y tendido es un pilar básico en de ese pilar. menopausia y Y longevidad. fertilidad y Claro, O longevidad. sea, ahí llega un momento que la alimentación es estratégica a partir de los 50 años, en hombres y en mujeres, para todo el mundo. mira, Pili, ¿te acuerdas que te dije que este año estuve en verano, estuve en Japón? Sí. Y allí el tema de la menopausia es que a mí me enamoró, porque fíjate que nosotros la palabra menopausia ya es un poco Mm. Nos suena chungadita, menos, sí. ¿no? Como Sí, menos, ya es de menos, ya es menos, ya es menos. Tal menos. cual. Entonces, para la sociedad europea marca como el final. Es y para nosotras, en nuestra cabeza, está marcado como el final de la fertilidad, el final de la vida útil de la mujer. Es que Sí, hasta el sexualmente final parece de que la hemos muerto, ¿verdad? Es sexualidad. Sí, alucinante. sexualmente O sea, parece que hemos muerto, yo o no sea, entiendo. esto Yo, es Sí, 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 no sí, tal entiendo cual. nada. Y lo asumimos como algo que es lo que hay. Que yo tengo alguna cliente en la farmacia y me ha dicho, pero esto no es lo que hay. Digo, no, joder. Esto de hablar con esa alegría de que es normal, de Lo dónde, normalizan, ¿eh? ¿no? Pero es que, bueno, me Bueno, duele y como el punto. estrés. Sí, se normaliza el ¿Tienes estrés? estrés. Sí, lo Lo de normal. siempre. Siempre te contesta lo normal. Mm. Bueno, entre lo normal y lo de, ¿sabes cuando ahora tienes el cambio metabólico y entonces redistribuyen la grasa y las Ujú. mujeres intentan adelgazar y no pierden peso porque hacen Sí, pues lo mismo, lo que saben hacer, lo que hacían Sí, antes, sí. no conocen ahora los nuevos parámetros que tienen que controlar. Y entonces les dicen, eso es falta de voluntad. Que ti- bueno, Entonces, entre lo Qué normal machaque, y ¿eh? la eso falta Es de un sí, voluntad es un machaque, sí, es un sí, machaque. sí. machaque. Eso se Joder. arregla cerrando el pico. Sí. O eso, exacto. Además lo dice, Ah, vete cerrando el pico. Eso es que me lo Come cierra. menos y tal, y anda más. Hola. Esto es muy de prehistórico. Estamos en otro momento y hay otras pautas que sabes perfectamente que han cambiado el metabolismo y tienes que adaptar tu metabolismo a las nuevas circunstancias y tu alimentación la tienes que adaptar. Explícaselo a la mujer y Claro, lo va a entender. pero ahí es una falta de formación.
Sí, exactamente. Los sanitarios tenemos que Nos ibas formarnos a más. hablar de Japón y nosotras te Ay, sí, queríamos perdona, preguntar de perdona, Japón, de Japón. Japón perdona. también. Sí, Es que es súper bonito porque estamos tan contentas y tan a gusto hablando contigo que Se vamos de nos una está pregunta, yendo, se pero nos nos, está pero yendo para nos todos parece lados. fenomenal. Cuéntanos lo de Pues Japón, que mira, teníamos es muchas cosas. interesantísimo porque, contrariamente a lo que ocurre aquí en Europa, en Estados Unidos y en la parte de Latinoamérica, allí la mujer en menopausia adquiere un rol completamente diferente. Allí, es que me quiero acordar de cómo se llama de la De la palabra. palabra japonesa. Sí, a ver si me acuerdo mientras os lo voy Vale. contando. Sí, y si no te preocupes que la buscaremos y la pondremos por aquí flotando. Sí. Bueno, pues allí la mujer cuando llega a menopausia adquiere un rol completamente diferente. Para ellas es un comienzo. Para ellas y para su entorno. Entonces, cuando llegan a la etapa de la menopausia, adquieren un rol En de lugar, matriarcado, en lugar de menos, más. en la familia, más que el hombre. Más Fíjate. que el hombre. Entonces, ellas se encargan en ese momento, adquieren ese papel de sabiduría a las que a ellas se las consultan. De hecho, hay empresas ¿Qué con grandes dices? con directivos hombres que tienen asesoras, No me digas. sí, asesoras que son mujeres mayores con un tal, pero que sepan más o menos de lo que estamos Sí, sí. hablando, pero Sí. que las cogen a ellas para tener la opinión de ellas por la sabiduría que tienen. Entonces, a mí esto me explota la cabeza Hombre, me está pensando, petando. digo, vamos a Pero ver. también puede ser, y ya suelto aquí una historia, por nuestra estabilidad. Porque tienes esa sabiduría, pero también tienes la estabilidad de que hablas desde tu Totalmente, paz, claro, de Mm, lo sé y a mí no me tose nadie. Porque ya estoy a esa edad en la que no me sí, toses, que esto es sí. así, y punto. Sí, y que tienes mucha más capacidad de asertividad que antes. Hombre, eso es, Es otra cosa. No tiene nada que ver. eso es. qué No te maravilla. dejas guiar Con menos. Enki. Con Con Enki. Con Enki. Enki, Ah, Con sí, es sí. verdad, sí lo he Enki. visto en tu Instagram. Con Enki. Cierto. Ay, Sí, sí. Con sí, Enki se sí. llama la palabra. Y entonces, claro, la acepción de la palabra, fíjate cómo cambia la cosa para ellos, con Enki significa el comienzo de, y para nosotros menopausia es el final Final de, de. y simplemente con Terrible, ¿eh? eso es lo que genera un comienzo. Un comienzo genera ilusión, Sí. expectativa, eh, eh, ansiedad por ver qué vas a hacer, Mm. ilusión. O el final de algo que genera. Pues todo lo contrario. Totalmente. Mm. Depresión. Depresión, oscuridad, se Negro. acabó. Y de la menopausia, que te has metido ahí a tope, ¿qué es lo que te ha enamorado? A mí la atención a la mujer. Me El, encanta. Las el, yo, amigas. Sí, porque es que me encanta. el ayudarlas. Sí, es lo que más me gusta, el poder ayudarlas y ver Es que la respuesta que obtienes de tu paciente, creo que yo llevo 21 años con farmacia y las respuestas más bonitas que he tenido de un paciente ha sido en estos años atendiendo a las mujeres en menopausia, el agradecimiento que sienten cuando las atiendes, cuando las acompañas, Las cuando las entiendes. escuchas, Claro. cuando Las las dedicas escuchas. tiempo. Yo es que he oído cosas que no te parecen que puedan suceder a día de hoy. Qué fuerte. A día de hoy, mujeres que piensan que porque ya no tienen la regla, ya no tienen que ir al ginecólogo. Mujeres que piensan que porque se han Y que no separado, sirven para nada, ya. que porque se han Es separado y horrible. no tienen vida Sí, sexual, sí. no tienen que ir al ginecólogo. Eh, Mujeres que desde el último hijo ya no van al ginecólogo. Y si me duele o cualquier cosa, es tu problema y allá tú y punto. Esto también lo he vivido yo. Eso es, Pero les das una solución. eso es. Y Maravilloso. eso es lo más bonito. Entonces, yo soy carne demostrador, como digo yo. De barra, como digo yo. Es Nos gustamos. también. Nos gusta. A mí me gusta. Y entonces a mí esas cosas de verdad que me gusta mucho. Por eso a veces cuando veo a alguna mujer pues mal y que como esta chica que te decía u otra que he visto esta semana y veo casos así, digo, pues mira, a veces me tocan, ¿no? Y bueno, tú intentas ahí, bueno, pues mantener un poco la profesionalidad, pero Pero a flor de piel. cuando apagas el teléfono y cuelgas dices, madre mía, madre ¿Cuáles mía. han sido los momentos clave de tu carrera? Mira, Anabel, yo vengo de una familia que no hay nadie farmacéutico. Yo vengo de una familia súper humilde.
Y a mí me ha costado mucho, a mí y a mi familia, me ha costado mucho tener carrera universitaria para empezar. Y luego mi padre, que era pues pues, el mejor hombre que yo he conocido, me ayudó muchísimo y confiaba plenamente en mí cuando ni siquiera yo confiaba en mí. Entonces, él se echó la manta a la cabeza y él y mi familia pues me apoyaron y compramos una farmacia. Y esa farmacia pues yo la fui sacando y fue creciendo y luego la cambié y para mí un momento muy determinante que me marcó fue cuando falleció mi padre, que ya yo tenía el local nuevo para trasladar la farmacia y él no pudo vivir en mi cambio, ese crecimiento. Entonces, eso fue, por una parte, fue bastante duro para mí personalmente porque me afectó bastante, pero por otra parte fue como un cañón. ¿Y el momento más duro del arranque del servicio de menopausia? Ese momento de... Ninguno, Todo ha sido muy fluido. ninguno, Qué maravilla. ninguno. Y además yo siempre le recomiendo a todas, a vosotras, a las compañeras, a todas las que me preguntan, tenéis que hacerlo porque la satisfacción, Gratificante. la satisfacción que tú das a la paciente y la satisfacción profesional que a ti te queda es inigualable. Además, tú recibes mujeres que vienen de su consulta médica y vienen con sus recetas, de su Sí. ginecólogo y demás. Pero como tú le explicas, no se lo va a explicar él, No, eso aunque hayan seguro. estado una hora en consulta, porque Ya. en consulta el médico está haciendo su trabajo, su Sí, citología, su sí. exploración, Lo que sus le cosas toca. y tal, Sí. su recapitulación de datos, pero cuando llegan a la farmacia, entonces es cuando ellas quieren que tú le expliques. Sí. Yo he ido al Sí. médico, ahora Y me explícamelo me tú. explayo y ahora sí. Entonces, si tú le explicas cómo va a funcionar esa terapia hormonal, cómo se la tiene que aplicar, qué es lo que se está tomando, qué le vas a aconsejar, quítale los suplementos que no necesita, ponle el que necesita Que te de contará verdad síntomas que a lo mejor no le cuenta al médico, y que incluso por sepan que confianza. allí dicen, "No, ven que yo te reviso tu medicación, ven que yo te paso consulta y vamos a ver cómo Controlar. llevas estos Ujú. síntomas, vamos a verlo antes de que vuelvas a ir al médico, podemos preparar hasta juntas, yo esto lo hago mucho, preparar juntas una hoja de interconsulta para que ella se la lleve al médico. Entonces, si tú le ayudas con eso, es que es una satisfacción. Entonces, no he tenido ningún problema. Yo he ido de menos ido creciendo muy poquito a poco. Yo en la primera charla, sí que os cuento cómo la hice, Sí, por esto le favor. puede dar Cuenta, cuenta. una idea a todas nuestras compañeras farmacéuticas. Yo no me atrevía a dar una charla. Entonces digo, bueno, pues a ver cómo lo hago. Digo, pues mira, voy a coger a 3 clientas que son muy cercanas a mí, una de ellas, mi amiga María José, y a 2 más, y les voy a decir, bueno, pues vosotras 3 vamos a hacer una charla aquí en Petit Comité en la farmacia, invitad vosotras a una amiga. Ah, qué bueno. Claro. Está Entonces, fenomenal. a una amiga Te con la sientes en casa, es una forma Claro. de que empezar. tengáis Que al vosotras final queda confianza así. Muy buena con esa. vuestra amiga y entonces vinieron 6. Entonces eran 3, pues 3 amigas, 6. Y entonces al principio fue súper fluido y me di cuenta de lo que pasaba, porque yo tenía preparado una charla. Claro, yo tenía una charla allí preparada que les iba a dar una chapa impresionante. Y me di cuenta que lo que ellas querían era que las escuchase yo. Sí, sí, Lancé un par sí. de Qué preguntas y bueno. entonces empezaron todas a hablar, como lo que decíamos Sí, del momento parto. sí. Sí. Bueno, pues esto fue igual. En cuanto una Se Soltó. abrió. soltó y dijo, yo tengo sofocos, la otra dijo, yo tengo insomnio, la otra dijo, pues yo tengo esto, pues yo tengo esto, pues yo estoy seca. Pues la otra... Y todas hablaron y todas contaron y realmente ahí lo que te das cuenta es las ganas que tienen de De contar compartirlo y de todo. compartirlo. Pues este maravilloso servicio y la especialización que has hecho y toda la formación te ha llevado ahora a ser directora del curso de expertos en Postgradum. Cuéntanos un poco el curso, a quién va dirigido, Sí. cómo se implementan los servicios. Cuéntanos un poquito. Bueno, me hace una ilusión tremenda estar en este momento porque me está ayudando a mí a seguir formándome y a seguir aprendiendo más para poder trasladarlo a todos los compañeros que quieran hacer el curso de posgrado. Entonces, lo que yo sí que les pedí, por favor, a Benji y a Fran, que Sí. todos conocéis, es que yo quería que el curso fuese muy práctico y lo que yo quería hacer era animar mucho a todas las compañeras a que se lanzaran ellas las primeras a hablar. Entonces, Qué yo les, difícil. claro, porque
Es que yo no conozco todos los farmacéuticos, es que nos gustan los cursos. No, Bajón con tu sí, no, lápiz. es que no sé, nos gustan los cursos, un curso, ¿no? Más que los festivales, ¿no? Ya te lo- Los desde cursos, más luego, que los desde festivales. luego. Entonces, digo, yo me encuentro, vas a un curso, mira, nos Que sí, encontramos, nos que nos encontramos allí. encanta. Sí. Y dices, pero luego todo esto hay que materializarlo y llevarlo a la práctica de alguna manera. Entonces, tú recibes mucha información y muchos conocimientos, pero tienes que trasladarlos a tu paciente. Entonces, se pueden trasladar al paciente de muchísimas formas. En el mostrador, sí, bueno, puedes hacer el mostrador, pero yo creo que la menopausia requiere Se queda corto, ¿no? un poco más de tiempo. Vale. Entonces, requiere de la implantación de un servicio. Igual que tenemos otros servicios, como el servicio de dermo, que ya lo tenemos implantado todas las farmacias, pues yo creo que este puede ser un gran servicio, un tronco del que pueden salir muchísimas ramas de servicios de atención en la farmacia. Así lo creé yo. Y de ahí han salido muchas ramas. Por ejemplo, ahora mismo estamos intentando profundizar en un servicio de, de análisis clínicos, de evaluación de análisis Ah, clínicos, sí. más allá de la Ujú. mujer en menopausia, en Sí, perimenopausia, sí. para todo tipo Sí, perfecto. de perfiles. Muy bueno. Y eso nace como una rama del servicio de menopausia. Entonces, el curso que estamos haciendo es tremendamente práctico para que esa implantación sea real. Entonces, Ujú. para eso damos todas las herramientas, todos los pasos que hay que seguir, toda la documentación que hay que tener, damos exactamente todas las directrices y damos mucho y hacemos mucho hincapié en que hay que hacerlo hablar, el servicio. hay que hablar y hay que hacer el servicio. Y se tiene que implantar como un servicio más de la Y farmacia. de todo lo que haces, de qué es de lo que más orgullosa estás, de ese logro que dices, esto ha sido lo más para mí. El de A la ver, menopausia. yo no, a ver, yo ay, orgullosa, a ver, que yo no he hecho nada. Vamos a ver, Escúchame. no, es que, a ver, Has organizado un Pilar, servicio de menopausia donde juntas, yo te he visto, sí, muchísima gente. muchísima. Estás ahora con posgrado. A nivel personal, en la farmacia, implantar servicios, y yo lo sé, no es fácil. No Al es nada final, fácil. meter a tu equipo, o sea, son cosas que Las Todos cosas, pasamos por altibajos en el trabajo. hmm, Vosotras lo sabéis, sin todos duda. tenemos claro, altibajos pero de todo y lo que has momentos. hecho que dices esto, es que estoy muy orgullosa. Pues hombre, yo creo que realmente del servicio de menopausia, desde luego. Y yo, es verdad que ahora que lo dices, es que a mí se me olvidan ahora las cosas, pero yo cuando compré la farmacia, en el segundo mes, implanté el servicio de SPDs. Y Fíjate. hace Es 21 años, que ya hace 21 años no había en la Comunidad Valenciana, no había un protocolo, no había un examen de evaluación que te capacitara para hacer el servicio de SPD. Entonces yo cogí y llamé al Colegio de Farmacéuticos El de Madrid, servicio de SPD, vamos a explicar que es el perdón, servicio de dispensación Ah, vale. personalizada de medicamentos. Entonces, cuando las farmacias, pues cuando tienes un enfermo crónico, por ejemplo, que siempre toma más o menos la misma medicación, desde las farmacias se preparan podemos los hacer. blisters para que el paciente es comodísimo, Mm. no se lleve a error, se tome la medicación, pero claro, es un trabajo que es delicado, que realmente tiene que ser una persona experta y que efectivamente esté protocolizado porque es fundamental Ujú. no cometer errores. eso Perdona es. que te haya interrumpido, No, no, Yolanda, es No, pero pero verdad, para es claro, que como lo nosotras hemos aclararlo, dicho está estamos muy así, aquí bien. las tres farmacéuticas y entonces, Lo claro, damos como hablamos entre normal. nosotras, pero que no sabemos quién va a escuchar este podcast. Pues, eso. Y entonces no había ese protocolo en la Comunidad Valenciana y entonces me fui al Colegio de Farmacéuticos de Madrid porque sabía que allí algo tenía que Sí. haber. Entonces cogí el protocolo de Madrid, me lo empapé y tal, y lo hice, o sea, un poco así, porque yo me gustaba esto de la implantación del servicio, me parecía muy interesante. Mm. Entonces, después del servicio de SPD, el servicio de dermocosmética, otros servicios que tienen ya farmacias que están más encaminadas, por ejemplo, a ortopedia, que también realizan muchísima labor, o Sí. los servicios de deshabituación del tabaco, o los servicios de atención al paciente en patologías pulmonares, Ujú. que son súper interesantes. Las farmacias están haciendo unas cosas extraordinarias. Pues yo creo que el servicio de menopausia y de atención a la mujer puede ser muy importante en los próximos años, porque el tema vuestro, el tema de la longevidad, es lo que va a venir de unos años
ahora Y es en que adelante. volvemos al principio del Y podcast, volvemos. que es que la menopausia es la ventana a la longevidad. Una menopausia bien tratada, bien escuchada, bien llevada, te va necesariamente llevar a una buena longevidad. Exactamente, es el punto de inflexión del Sí, envejecimiento, ¿o no? efectivamente. Totalmente. Y de la menopausia, ¿qué te ha enseñado al final? Yo creo que parte nos lo has dicho, ¿no? Te ha enriquecido, A a cuidarme, cuidarte, Mm. a ti misma, a cuidarme. al autocuidado. Exactamente, al autocuidado y al ir entendiéndonos mejor, ¿no? Al ir entendiéndonos como mujeres de en torno a los 50 años, cómo ha cambiado, tenemos que romper nuestros propios estereotipos que teníamos Lo que nos han creados enseñado, con lo que hemos anteriormente. vivido. Hemos vivido con esto, ¿eh? Nos lo han enseñado así, no le estamos echando la culpa a nuestros padres, No, pobres, ni bastante tenían bastante ya. tenían ya con nosotras. Pero es lo que había. Entonces, todas estas barreras que teníamos en nuestra cabeza, hemos tenido que ir. Nosotras somos una generación que ha ido derribando barreras. Entonces, Sí, somos la única generación que ha vivido sí, sin móvil, con Nokia y ahora con iPhone y con y luego inteligencia con artificial. inteligencia O artificial. sea, Hemos es conocido todo. Entonces, una vamos adaptación. rompiendo Vamos barreras. avanzando Somos sin esa protestar y generación. aceptándolo Y todo. esta misma generación es la que luego va a estar en longevidad. Y Mm. entonces hay que enseñar a esta generación y a las que vienen detrás que para estar en una longevidad Potente, positiva y potente, activa, funcional. funcional, mental y físicamente, comienza todo con el autocuidado temprano. Sí. Nutrición y ejercicio físico. Importantísimo. Y luego, pues eso, La cabecita. la cabecita. Pues, Yolanda, este es un podcast de longevidad y te vamos a hacer ahora una batería de preguntas que se las queremos hacer a todos nuestros invitados. Vale. ¿Vale? Así que empiezo yo. Para ti, ¿qué es envejecer bien? Envejecer bailando. Maravilla, me encanta. ¿Cómo te ves cuando seas muy mayor? En la universidad. Qué bueno. Qué maravilla. Que me encanta esa me respuesta. encanta. Sí, sí, sí. Yo creo que es de las preguntas que más me gustan. Sí, Me ¿verdad? encanta. Es que es yo- una respuesta es maravillosa. Cuando yo estaba estudiando en Granada, yo estaba en segundo de carrera y, Y había una... y había un señor Qué maravilla. que estaba jubilado Me y apunto. estaba allí. Y a veces nos tomábamos un café allí en la cantina y entonces el hombre me decía, pues no, pues que estaba jubilado y que en lugar de quedarse en su casa, y yo lo veía y digo, pero este maravilla! señor es muy raro. Pues no, no era raro, Muy era buena. muy inteligente. Muy buena. ¿Qué hábito de longevidad te gustaría adoptar que todavía no lo has conseguido? Pues a lo mejor he mejorado mucho en mi alimentación, pero creo que tengo más cosas por mejorar en mi alimentación. Bueno, pero eso es bueno. Tener recorrido Claro. es fantástico. Siempre ¿sabes? positivo, ¿no? Hay un Sí. crecimiento ahí. Sí, sí. Y si tuvieras otra vez 30 años, sabiendo lo que sabes... Bueno, vamos. Nada bueno, yo lo sé, Yolanda, pero vamos a contar la parte buena. No, ¿Qué harías? no voy a decirlo. ¿Qué haría con 30 años? Mira, Sabiendo lo que sabes ahora. em, el otro día hablaba con un compañero nuestro de otra compañera farmacéutica que es muy joven y yo veo a generaciones muy jóvenes que son increíbles. Entonces, yo digo, pero si esta niña farmacéutica con 23 años, 24, 25, está haciendo esto y habla como una señora, ¿eh? sí. Habla como una señora con una propiedad de 45 años, Sí. como si tuviera una experiencia de vida increíble. Yo me preguntaba, digo, ¿qué estaba haciendo yo con 23 años? Y entonces me decía el otro compañero, no voy a decir nombres, me decía, pues yo estaba bebiendo, no sé dónde. Digo, pues yo estaría bailando, no sé dónde. En fin, yo creo que con 30 años, yo creo que es verdad que hay una generación ahora joven que yo creo, a ver, desde mi punto de vista se está tomando las cosas demasiado en serio. Entonces, nosotros hemos sido muy disfrutonas, yo creo que somos una generación muy divertida. Pues sí, no te voy a decir que no. Muy divertida y que hemos estudiado, hemos trabajado, pero también Hemos pasado muy bien. hemos salido disfrutado mucho. mucho y hemos vivido en una época de muchísima libertad en ese sentido.
y estas nuevas generaciones que vienen, yo las veo un poquito más encorsetados, ¿no? Un poco más así que, claro, yo creo que ahora con las tecnologías nuevas de los móviles y demás, parece que todo lo que haga se va a ver y, en fin, viven un poquito más Encerraico. encerraicos. Entonces, me da un poquito de pena en ese sentido. Así que con 30 años de ahora, no sé lo que haría, pero con los 30 años de antes, pues yo creo que seguiría disfrutando, y Pero ¿cambiarías algo de algún hábito? bebiendo champán, que es lo que más me gusta, comiendo jamón, pues estas cosas, ¿no? Divirtiéndonos. Y yo siempre he sido, es verdad que yo siempre he sido muy aplicada. Entonces yo he estudiado cuando tenía que Te ha dado de estudiar. sí para A mí todo. me ha dado, me ha dado, me ha dado para Luego de todo. fiesta y Me ha luego... dado para todo. fenomenal. Muy Muy bien. bien. ¿Cuál es tu guilty pleasure? Ese placer culpable. Em, pues las botas de pinchos. ¿eh? Em, placer, pero no es culpable. La verdad es que no me siento culpable por comprarme las botas de pinchos. Entonces, vamos a ver, es que he dejado de culpabilizarme, Anabel. Maravilloso, ¿Sabes? ya Entonces, está. Este punto hay que Ya cogerlo está. también, me encanta. Ya está. Me ya parece está. muy guay. Sí, sí, es la mejor respuesta, Yolanda. Y ahora va. ¿Qué te hace sentir inmortal? Pues mira, me hace sentir inmortal este momento de hablar con mujeres que a las que quiero muchísimo, que son genias en lo que hacen, ver crecer a compañeras mías y ver las caras de felicidad que tienen sus proyectos. Es que es muy bonito. Me encanta cuando las mujeres que hacen proyectos y que se lanzan a hacer cosas y que cuentan con mujeres y que crean redes de apoyo. Entonces, creo que eso es importante porque si la longevidad y estas zonas azules se basan en crear comunidades, en redes intergeneracionales y demás, pues esas redes entre mujeres que se apoyan, que se escuchan y que crecen juntas, pues me parece que hace que seamos un conjunto de inmortales. Me has Me emocionado, encanta. Me Yolanda. encanta, yo también. Nos queda la última. Déjanos una frase para la posteridad. Bueno, Hacemos la bueno, pregunta. madre mía, esta es difícil, madre esta es mía, difícil. esta es muy difícil. Pues una frase para la posteridad, pero de menopausia, De lo que de la tú vida en sí. quieras, Pues de lo mira, que- sí, de lo que tú una frase para la posteridad es que una está más guapa, más joven cuando no odia. Entonces, cuando está feliz y Me cuando... vale, porque a partir de una edad y No la hay longevidad a tope, es Exactamente. maravilloso. Hay que estar más ocupada en cuidarnos a nosotras y en hacer las cosas de una manera positiva para que, bueno, porque nos llenemos de energías positivas, que eso es lo que nos hace brillar. Maravilloso, parece ¿Te ha Yolanda. gustado? Me ha Me ha encantado. encantado. Me ha Me ha encantado. encantado además y toda la charla. Muchísimas gracias por haber venido, Mil por gracias, casi amor. estrenar este Qué bonita es. podcast. Ha sido de verdad un placer el recorrido A mí que me has ha dejado hecho. emocionada. Sí, Yo estoy durante feliz toda de la estar aquí charla. con vosotras, de verdad. Os doy las gracias por invitarme y por estrenar el podcast con vosotras, el podcast de los inmortales, el que soy ya fan y en qué número estoy de los inmortales. Bueno, Hay que crear la comunidad de inmortales de sí, sí. de Zona Bienvenida Azul. al club. Tú ya estás Gracias. en el club. Yo ya Ya estoy. estás en el club. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotras.